Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, mis adorados serializados. Hoy, como ya adelanté al principio, vamos a sumergirnos en un mundo de emociones desbordantes, miradas que lo dicen todo, secretos susurrados al oído y por supuesto, muchísimo drama turco. Porque si hay algo que sabemos hacer bien, es dejarnos llevar por esas producciones que nos roban el aliento y nos hacen suspirar frente a la pantalla. Vamos a hablar de una serie que ha estado resonando en mis redes sociales, una joyita escondida que quizás no conocías, o quizás la has visto pasar de reojo pero no te has atrevido a darle una oportunidad. Error. Grave error, amigos míos. Porque les aseguro que esta serie los va a enganchar desde el primer minuto. Sí, hoy vamos a destripar, analizar, diseccionar y disfrutar cada segundo de Amor en la Oficina, esa serie turca de 12 episodios que, a pesar de su corta duración, está repleta de sorpresas, giros inesperados y momentos que te dejarán con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si eres como yo, que te encanta un buen romance de esos que te hacen creer en el destino, con toques de comedia para aligerar el drama y un poquito de suspense para mantenerte pegado al asiento, prepárate porque esta serie está hecha a tu medida. Olvídate de hacer planes para el fin de semana, porque una vez que le des play al primer episodio, no podrás parar. Créeme, te lo dice una experta en maratones de series turcas. Pero antes de que nos metamos de lleno en los detalles jugosos, en los secretos mejor guardados y en las razones por las que esta serie merece un lugar de honor en tu lista de pendientes, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. ¿A qué esperas? No te quedes fuera de esta comunidad de amantes de las series y películas. Así no te perderás ninguno de mis análisis, recomendaciones, opiniones y, por supuesto, los chismorreos más jugosos sobre el mundo del entretenimiento. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, manos a la obra. Que la disección de Amor en la Oficina está a punto de comenzar. Amor en la Oficina, cuyo título original, por cierto, es Bato Yunu, nos presenta a Ayşe, una joven brillante, ambiciosa y con una energía contagiosa que sueña con ascender en su empresa. Es una chica trabajadora, dedicada, inteligente y con un sentido del humor ácido que la hace simplemente adorable. Ayşe es el tipo de personaje con el que te identificas al instante, la amiga que todos querríamos tener, la que siempre te saca una sonrisa incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, su vida da un giro inesperado, de esos que solo vemos en las telenovelas, cuando se ve envuelta en una serie de malentendidos y situaciones cómicas con su jefe, el apuesto, misterioso y, por qué no decirlo, irritantemente perfecto Demir. Demir, por su parte, es un hombre exitoso, un tiburón de los negocios, algo arrogante y con una reputación intachable en el mundo empresarial. Tiene un pasado que lo atormenta, un secreto que lo carcome por dentro y una coraza que lo protege de cualquier tipo de acercamiento emocional. Aparentemente es el típico jefe inalcanzable, el hombre que parece tenerlo todo pero que en realidad está vacío por dentro. Pero poco a poco, a medida que la serie avanza, vamos descubriendo que detrás de esa fachada de hombre duro y despiadado se esconde un hombre sensible, vulnerable y desesperado por encontrar el amor verdadero. La serie comienza con un error garrafal de Ayşe, un despiste monumental que casi le cuesta su puesto de trabajo. Imagínense la situación. Una presentación importante, un cliente clave, y Ayşe, nerviosa como siempre, comete un error que podría poner en peligro todo el negocio. La catástrofe. Para evitar ser despedida, y para no defraudar a su familia que tanto ha confiado en ella, se ve obligada a aceptar un peculiar acuerdo con Demir, fingir que están enamorados. Sí, lo sé, suena a cliché, al típico argumento de comedia romántica de Hollywood, pero confía en mí, la serie le da una vuelta de tuerca a este tropo que te va a encantar. ¿Por qué Demir aceptaría semejante locura? Ahí reside el quid de la cuestión. Demir necesita desesperadamente cambiar su imagen pública. Una serie de rumores y escándalos han dañado su reputación, y la única forma de limpiarla es mostrando al mundo una faceta más humana y vulnerable. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que fingiendo un romance con una de sus empleadas? A medida que Ayşe y Demir interpretan su papel de pareja enamorada, las chispas comienzan a saltar. La tensión entre ellos es palpable, casi se puede cortar con un cuchillo. Sus miradas se cruzan, sus manos se rozan accidentalmente y el aire se carga de una electricidad que los dos intentan negar, pero que es innegable. A pesar de sus diferencias abismales, de sus personalidades opuestas y de sus mundos tan distintos, una conexión innegable empieza a surgir.
Esa conexión que solo el destino puede explicar. Sin embargo, no todo es color de rosa. Su relación falsa está llena de obstáculos, desde los celos de otros compañeros de trabajo que ven en Aisee una amenaza, hasta las intrigas de los rivales de Demir que intentan sabotear su empresa. Además, ambos personajes tienen secretos que podrían poner en peligro su incipiente romance. Secretos del pasado, mentiras piadosas y verdades a medias que amenazan con destruir la frágil relación que están construyendo. Uno de los aspectos más atractivos de Amor en la Oficina es, sin duda, la química innegable entre los protagonistas. Los actores que interpretan a Aisee y Demir tienen una conexión tan natural, tan auténtica, que te harán creer en su amor. De verdad. Es como si estuvieran hechos el uno para el otro. Sus interacciones son divertidas, tiernas, llenas de tensión sexual y a veces hasta un poco torpes. Prepárate para suspirar, sonreír como un tonto y hasta soltar alguna que otra lagrimilla mientras los ves interactuar. Pero no todo es romance en esta serie. También hay una trama secundaria muy interesante relacionada con los negocios de Demir. Descubrimos que su empresa está siendo objeto de una conspiración, que alguien cercano a él está tratando de sabotearlo y que sus planes podrían llevarlo a la ruina. Aisee, con su inteligencia, su astucia y su lealtad inquebrantable, se convierte en su aliada para descubrir la verdad y proteger su empresa. Esta trama de suspense añade un elemento extra de emoción a la serie, y te mantendrá enganchado hasta el final. Porque no solo te preocuparás por el romance entre Aisee y Demir, sino también por el futuro de su empresa y por desenmascarar al traidor que se esconde entre ellos. A lo largo de los 12 episodios, vemos cómo Aisee y Demir evolucionan como personajes. Aisee aprende a confiar en sí misma, a defender sus ideas y a no dejarse pisotear por nadie. Se da cuenta de su propio valor y descubre que es capaz de lograr todo lo que se proponga. Demir, por su parte, se abre a la vulnerabilidad, aprende a amar sin miedos y a dejar atrás los fantasmas del pasado. Su relación pasa por altibajos, por momentos de tensión y reconciliación, pero al final, ambos comprenden que el amor verdadero vale la pena luchar por él. La serie también cuenta con personajes secundarios muy bien desarrollados que añaden riqueza y profundidad a la historia. Tenemos a la mejor amiga de Aisee, una joven extrovertida, divertida y leal que siempre está ahí para apoyarla, para darle consejos y para sacarle una sonrisa cuando más lo necesita. También tenemos al rival de Demir, un hombre ambicioso, sin escrúpulos y dispuesto a todo para conseguir lo que quiere, incluso a pisotear a quien se interponga en su camino. Y por supuesto, no podemos olvidar a los compañeros de trabajo de Aisee y Demir, cada uno con sus propias peculiaridades, secretos y motivaciones. Uno de los puntos fuertes de Amor en la Oficina es su ritmo ágil y dinámico. La serie no se detiene en momentos aburridos y siempre hay algo interesante sucediendo. Los giros argumentales son constantes y te mantendrán en vilo hasta el final. Además, la serie tiene un gran sentido del humor y te hará reír a carcajadas en más de una ocasión. Las situaciones cómicas son ingeniosas y los diálogos chispeantes te sacarán más de una sonrisa. La producción de la serie es de alta calidad, con una fotografía cuidada que destaca la belleza de Estambul, una banda sonora pegadiza que te transportará a las calles de Turquía y un vestuario elegante que refleja la personalidad de cada personaje. Los escenarios son impresionantes y te transportarán a la vibrante ciudad de Estambul. En definitiva, Amor en la Oficina es una serie que te atrapa desde el primer momento y te deja con ganas de más. Una serie que te hará reír, llorar, suspirar y enamorarte de sus personajes. Pero, ¿qué hace que esta serie sea tan especial? Creo que la clave está en su capacidad para combinar el romance, la comedia y el suspense de una manera equilibrada. No es la típica comedia romántica predecible, sino que te sorprende con giros inesperados, personajes complejos y situaciones que te harán reflexionar sobre el amor, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el amor verdadero. Un mensaje que resuena en el corazón del espectador y que te deja con una sensación de esperanza y optimismo. Ahora bien, hablemos de las sorpresas. Como ya les dije, esta serie está llena de ellas. Desde revelaciones impactantes sobre el pasado de los personajes hasta giros inesperados en la trama, Amor en la Oficina te mantendrá al borde de tu asiento. No quiero revelarles demasiado para no arruinarles la experiencia, pero puedo asegurarles que no se aburrirán ni un segundo. Una de las sorpresas más grandes de la serie tiene que ver con la identidad del saboteador de la empresa de Demir.
A medida que avanza la trama, las sospechas recaen sobre varios personajes, pero la verdad es mucho más compleja de lo que parece. La revelación final te dejará con la boca abierta y te hará replantearte todo lo que creías saber. El giro inesperado te hará dudar de todos los personajes y te mantendrá en vilo hasta el último minuto. Otra sorpresa importante tiene que ver con el pasado de Demir. Descubrimos que sufre un trauma de la infancia que lo ha marcado profundamente y que ha influido en su forma de ser y de relacionarse con los demás. Aise juega un papel fundamental en su proceso de curación y lo ayuda a superar sus miedos. Su apoyo incondicional le da la fuerza necesaria para enfrentar sus demonios y para abrirse al amor verdadero. Y por supuesto, no podemos olvidar el final de la serie. ¿Aise y Demir terminarán juntos? ¿Lograrán superar todos los obstáculos que se interponen en su camino? No les voy a decir la respuesta, tendrán que ver la serie para descubrirlo. Pero les aseguro que el final es satisfactorio y te dejará con una sonrisa en la cara. Un final que te hará creer en el poder del amor y en la importancia de luchar por lo que realmente quieres. En resumen, Amor en la oficina es una serie turca que combina romance, comedia y suspense de una manera magistral. Con personajes carismáticos, una trama intrigante y un ritmo ágil, esta serie te enganchará desde el primer momento y te dejará con ganas de más. Si estás buscando una serie para maratonear este fin de semana, te recomiendo que le des una oportunidad a Amor en la oficina. No te arrepentirás. Palabra de seriéfila. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis de Amor en la oficina. Recuerden que esta serie nos presenta una historia de amor llena de obstáculos, secretos y sorpresas, donde dos personas completamente diferentes se encuentran en un entorno laboral y descubren que el amor puede surgir incluso en los lugares más inesperados. A través de 12 episodios llenos de giros argumentales, Amor en la oficina nos enseña la importancia de la confianza, la honestidad y la valentía para luchar por lo que queremos. Una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y con el corazón lleno de esperanza. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes de Amor en la oficina. ¿Ya la han visto? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la química entre los protagonistas? ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Qué les pareció el final? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis adorados serializados. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, incluso en la oficina. Besos.